Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para seguir haciendo la diferencia. Vamos con el capítulo 3 del Dr. Joe Dispenza. Desarrolle su cerebro. Las neuronas y el sistema nervioso viajando por la autopista de la información original. Ahora hasta el más simple de los colegiales está familiarizado con verdades por las que Arquímedes hubiera sacrificado su vida. Ernest Renan. Considerando que el cerebro forma parte del cuerpo y que el agua es un componente significativo del cuerpo, no debería sorprendernos que el cerebro esté compuesto de agua en un 75%, en términos de material sólido. Hablando estrictamente, las células más numerosas en el cerebro son las gliales, término proveniente del griego glia, que significa pegamento. En general, las células gliales tienen una función de soporte en el cerebro, tanto estructural como funcionalmente, pero también cumplen con una cantidad de propósitos que los científicos todavía están tratando de comprender. Además de agua y células gliales, el cerebro está compuesto principalmente por células nerviosas llamadas neuronas. Hasta aquí le hemos llamado casi siempre células cerebrales. En muchos sentidos, las neuronas son las células más especializadas y el tipo de tejido más sensibles de todos los sistemas biológicos. Procesan la información y la pasan a otras neuronas y así inician acciones específicas en otras partes del cerebro y del cuerpo. Lo más importante es que las neuronas son las únicas células del cuerpo que se comunican directamente entre sí, envían mensajes de un lado al otro bajo la forma de señales o impulsos electroquímicos. Las neuronas no solo son las más importantes de las células que constituyen el cerebro, sino que también son el componente fundamental de nuestro sistema nervioso. La intricada red de estructuras compuesta por el cerebro, la médula espinal y los nervios que controla y coordina todas las funciones del cuerpo, la manera exclusiva que tienen las células nerviosas de comunicarse es lo que hace el sistema nervioso tan especializado y diferente de cualquier otro sistema corporal. El cerebro tiene la mayor agrupación de neuronas de todo el cuerpo. Una diminuta porción de tejido cerebral del tamaño de un grano de arena contiene cerca de 100.000 neuronas. Están tan fuertemente compactadas que un trozo de tejido del cerebro humano del tamaño de una piedrita contiene alrededor de 3 kilómetros de material neuronal. El cerebro entero contiene unos 100.000 millones de neuronas, siendo cada una de ellas del tamaño de una fracción de milímetro. Para que tenga una idea de cuántas neuronas son, si tuviera que contar hasta 100.000 millones, segundo tras segundo, estaría contando durante cerca de 3.171 años. Si pudiera apilar 100.000 millones de pedazos de papel, la pila tendría algo más de 8.000 kilómetros de alto, la distancia entre Los Ángeles y Londres. Otras neuronas son mucho más largas que las células nerviosas cerebrales. Algunas neuronas se extienden desde el cerebro por la médula espinal, llegando a tener hasta 90 centímetros. Si bien las neuronas varían en longitud, esencialmente funcionan de la misma manera. Para ilustrar algunos de los roles que las neuronas desempeñan en su vida, imagina que es de mañana y está organizando el día que está por empezar. A medida que el cerebro ordena las ideas de lo que deberá hacer durante algunos tramos de su día, las neuronas transmiten información electroquímica hacia y desde distintas partes del cerebro. Las neuronas sensoriales envían información a su cerebro no solo acerca del entorno exterior, por medio de la vista, oído, olfato, gusto, tacto y presión, sino también acerca de su ambiente interno, incluidas las sensaciones de hambre, sed, dolor, temperatura, etc. Una vez que decide levantarse y emprender la acción, las neuronas motoras envían impulsos electroquímicos desde el cerebro por la médula espinal hacia el cuerpo, haciendo corresponder sus movimientos con el plan mental que usted ha construido. El método general de comunicación entre las neuronas es igual en todos los seres humanos. Sin embargo, las células nerviosas están organizadas en redes o patrones que delinean la conducta individual. Estas redes neuronales nos dan
El método general de comunicación entre las neuronas es igual en todos los seres humanos. Sin embargo, las células nerviosas están organizadas en redes o patrones que delinean la conducta individual. Estas redes neuronales nos dan esas diferencias exclusivas que todos poseemos. Los componentes del árbol neuronal. La célula nerviosa típica tienen el aspecto de un roble sin hojas en el invierno. Algunas neuronas se parecen a esto más que otras. En la parte del árbol donde convergen las ramas grandes hacia el interior, hacia el tronco, se hallan el núcleo o cuerpo celular de la neurona. El núcleo de una célula nerviosa, como los núcleos de cualquier otra célula, contiene información genética que se denomina ADN, la cual dirige la producción de proteínas necesarias para la estructura y función de la célula. El ADN de nuestras células nerviosas es casi igual al ADN de cualquier otra célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos que no contienen ADN. Lo que diferencia un tipo de célula de otra es la expresión activa de apenas unos pocos genes particulares. Cuando una célula expresa un gen, produce una proteína específica que se relaciona con una función determinada. Por ejemplo, la célula de un músculo creará proteínas musculares específicas que constituyen la estructura de nuestro tejido muscular. Entonces, lo que hace que una célula particular sea una célula nerviosa es que expresa una secuencia de ADN que difiere levemente de una célula de los músculos o de la piel. Lo que también diferencia a una célula nerviosa de otro tipo de células es su estructura externa. La neurona tiene dos tipos de apéndices, también conocidos como neuritas, que se prolongan desde el cuerpo de la célula en dos sentidos casi opuestos. Según se ve en la figura 3.1, el tronco del árbol neuronal es una fibra larga denominada axón. Todas las neuronas tienen solo un axón. La longitud del axón varía de 1/10 de milímetro o a 2 metros. Si observa el tronco del árbol del axón, verá extremos similares a raíces que se denominan terminales del axón. Observemos ahora el tronco del árbol del axón. Imagine las ramas grandes de esta célula similar a un árbol extenderse hacia afuera, tridimensional. Espinas dendrísticas, dendristas, receptores, cuerpo de la célula, núcleo y ADN, axón, dirección de los impulsos nerviosos, extensiones del axón, emisiones. A un árbol extenderse hacia afuera tridimensionalmente en distintas direcciones, angostándose en ramas menores que siguen dividiéndose en ramitas similares a dedos. Estas ramas y ramitas son extensiones flexibles, parecidas a antenas, denominadas dendritas. Las dendritas terminan en diminutas protuberancias granulares llamadas espinas dendríticas. Estas extensiones similares a perillas son los receptores específicos de información de las dendritas y son importantes para el proceso de aprendizaje. Nuevamente, vea la figura 3.1. De hecho, todas las partes de las células nerviosas son tan flexibles que se parecen más a un tallarín cocinándose en agua hirviendo que a las rígidas ramas de un árbol. Las neuronas vivas no son rígidas, sino elásticas y amorfas. Neuronas, muchos tipos, muchas funciones. Hay distintos tipos de neuronas especializadas que reciben muchas clases de estímulos y emiten señales electroquímicas a las neuronas vecinas en direcciones específicas. Las neuronas se clasifican por diversos factores, como su ubicación, su forma, el sentido en que conducen los impulsos y la cantidad de prolongaciones que poseen. Por ejemplo, las neuronas sensoriales reciben información tanto del exterior como del interior del cuerpo mediante nuestros sentidos y envían esta información al cerebro o a la médula espinal. Las neuronas motoras transportan señales desde el cerebro o la médula espinal hacia el cuerpo, provocando que se produzca el movimiento o una función específica en un tejido o un órgano. Las neuronas también pueden clasificarse según la cantidad, longitud y modo de ramificarse de las neuritas o ramas celulares. Por ejemplo, las neuronas unipolares tienen solo una neurita que divide una corta distancia desde el cuerpo celular en dos ramas.
Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos sale una neurita. Las neuronas bipolares, menos numerosas que las de los otros tipos, tienen un axón y una sola dendrita. Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular. Y cada uno de estos extremos sale de una neurita. Las neuronas bipolares, menos numerosas que los de los otros tipos, tienen un axón y una sola dendrita. Las neuronas multipolares tienen una cantidad de neuritas de axón que surgen del cuerpo celular. Poseen un axón y varias dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Observe la figura 3.2 para comparar los distintos tipos de celulares nerviosos. En la figura hay unos 3 árboles. En la tapa, pues, mendritas, es como los tallos. Cuerpo está en el medio, el cuerpo celular. Y el axón está un poquito más arriba de las raíces. O sea, neurona unipolar, neurona bipolar, que tiene, pues, el axón, cuerpo celular y dendritas. Y neurona multipolar, que tiene muchos. Y el cuerpo celular está arriba, casi donde están las hojas. Las neuronas también se clasifican según el tamaño. Las neuronas de Golgi tipo y tienen un axón largo, que llega a medir hasta 1 metro de longitud. Los axones de estas neuronas se forman de fibras del cerebro y de la médula espinal y también de los nervios periféricos que salen de la espina. Si está interesado en los nombres de estas neuronas, las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje del cerebelo y las células motoras de la médula espinal son todos buenos ejemplos. Las células nerviosas más numerosas son las neuronas multipolares de axón corto, conocidas como neuronas de Golgi tipo 2. Sus cortas ramas suelen terminar cerca del cuerpo celular y en algunos casos el axón incluso puede estar ausente. Las neuronas son las más comunes en la corteza del cerebelo y en la corteza cerebral. Las pequeñas células nerviosas que constituyen la materia gris del cerebro. La figura 3.2 muestra las células nerviosas de Golgi tipo 1 y tipo 2. Las neuronas se comunican mediante sus axones y dendritas en una especie de intricado sistema de cables. Mientras el axón envía información electroquímica a otras neuronas, las dendritas reciben mensajes de otras células nerviosas. En términos de nuestra analogía con el árbol, las dendritas, ramas, reciben mensajes de las terminales de los axones, sistema de raíces de otros árboles a los que se conectan y los pasan por el axón, tronco del árbol, a sus propias terminales de axones, raíces, las cuales tocan las dendritas de otro árbol, ramas y así sucesivamente. Esta es una imagen muy rudimentaria del modo en que se produce esta comunicación. ¿A qué me refiero con rudimentaria? Por empezar, nos parece útil a esta altura hablar de las neuronas como si se conectaran mediante un contacto directo. Lo asombroso es que las neuronas, de hecho, nunca se tocan entre sí. Siempre hay un espacio entre ellas, que mide alrededor de 1/1000ª de centímetro de ancho, denominado sinapsis. El punto A de la figura 3.3 le ayudará a visualizar el espacio sináptico entre las neuronas. También a los efectos de la simplicidad. Si bien una neurona puede comunicarse con otras miles de células nerviosas de manera tridimensional, empezaré por describir de qué modo una célula nerviosa, neurona A, pasa un mensaje a otra célula nerviosa, neurona B. Por cierto, si bien las terminales de los axones comúnmente envían información a otras dendritas neuronales, de vez en cuando la prolongación de un axón se conectará directamente con el cuerpo celular de una neurona vecina. Esquema del espacio sináptico, las espinas de las dendritas y la membrana celular.
Los impulsos nerviosos difunden el mensaje. Imagine que decide tomar un lápiz. ¿Cómo transmitirían sus células nerviosas este pensamiento para probar que su mano hiciera los movimientos necesarios para levantarlo? Hagamos un seguimiento de este proceso, muy simplificado por supuesto. Primero debe entender dónde y cómo se produce la comunicación entre los nervios. El sitio donde se inicia y conduce esta comunicación es una membrana celular o membrana de plasma de una neurona. Podría pensar en esto como en la piel de la célula nerviosa. Este límite externo continuo rodea cada neurona, incluido el cuerpo celular y sus prolongaciones. Esta membrana es tan delgada, cerca de 8 nanómetros o la de 100.000 parte de un metro, que no podría verla ni con un microscopio normal de luz. El punto B en la figura 3.3 muestra la membrana de una célula nerviosa. Tal vez recuerde el término ión de las clases de química de la escuela secundaria. Un ión es un átomo con una carga eléctrica porque ha ganado o perdido un electrón en su estructura exterior. Los iones son importantes para nuestra explicación porque estos átomos cargados generan las señales eléctricas por las cuales se comunican las células nerviosas. La membrana celular de una neurona permite que ciertos iones se diseminen por su intermedio, pero restringen a otros. Los iones que más nos importan aquí son los iones de sodio y de potasio, que tienen cargas eléctricas positivas, y los iones de cloro, que tienen carga negativa. Cuando una neurona se encuentra en estado de reposo o sin estímulo, la superficie interior de su membrana celular tiene una carga negativa en relación a su entorno, porque dentro de la membrana celular existen menos iones cargados positivamente que fuera de la célula. Pero cuando una neurona se activa o es estimulada, instantáneamente ingresa más iones en la neurona a través de la membrana celular, haciendo que la superficie interior de la membrana pase de tener una carga negativa a tener una carga positiva. Este flujo de iones dura solo 5 milisegundos, pero ese es suficiente para propagar una corriente eléctrica llamada potencial de acción que viaja por el axón. A nuestros fines, todo lo que debes saber acerca del potencial de acción es que cuando una célula nerviosa se excita, es decir, cuando alcanza un cierto umbral de carga eléctrica, se produce un rápido intercambio de partículas cargadas que fluyen todo a lo largo de su membrana hacia las terminales del axón. Luego de esta actividad, las posiciones de los iones vuelven rápidamente a su estado de reposo. Una vez que se provoca un potencial de acción, es conducido a lo largo de la célula nerviosa con un efecto cascada, similar a una onda, denominado impulso nervioso. Para visualizarlo, imagina que usted sostiene la punta de una soga. Si le da un golpe seco, como un látigo, generará una onda que viaja por toda la longitud de la soga. De manera similar, una vez que un estímulo es lo suficientemente fuerte para provocar que una célula nerviosa se encienda o dispare, este genera un impulso eléctrico autopropagante, lo cual significa que no puede parar hasta que haya recorrido todo el camino hasta el final del axón. La corriente eléctrica avanza por el axón en un único pulso hasta que el impulso nervioso completo se descarga. Los científicos lo llaman ley del todo o nada o ley del Bowditch. En este libro nos referimos al potencial de acción en una neurona o un conjunto de ellas empleando expresiones como cuando las neuronas se disparan, cuando las neuronas se activan o cuando las neuronas se encienden. La velocidad de esta transmisión en las fibras nerviosas es impresionante. Un potencial de acción que dura una milimésima de segundo puede viajar por un axón a velocidades por encima de los 400 kilómetros por hora. Dicho de otra manera, este pulso puede recorrer más de 100 metros, aproximadamente la longitud de un campo de fútbol, en un segundo. Una vez que se inicia un impulso nervioso, su intensidad o fuerza de transmisión siempre permanece igual hasta que esa transmisión finaliza. Dado que un impulso nervioso viaja por medio de una corriente eléctrica que fluye por un axón, ¿podemos medir esta corriente? El intercambio de iones dentro y fuera de las células nerviosas, un potencial de acción, genera un campo electromagnético. Durante la actividad cerebral, millones de neuronas se disparan al unísono y esto produce un campo electromagnético mensurable. Si alguna vez tuvo la oportunidad de ver en acción la tecnología del EEG, en el cual se colocan electrodos en el cuero cabelludo de una persona para obtener una lectura de su actividad cerebral,
Lo que estuvo observando fue cómo se registraban estos campos de inductancia. Las células nerviosas que se disparan en tándem por todo el cerebro pueden producir distintos tipos de campos electromagnéticos que significan diversos estados de la mente. Con el empleo de la tecnología EEG, los científicos incluso pueden vincular el aumento de actividad de estos campos electromagnéticos con regiones específicas del cerebro, relacionadas con distintos procesos de pensamiento. Generamos impulsos eléctricos de nuestro cerebro de manera permanente, ya sea que estemos procesando información proveniente de nuestro entorno, abocándonos a nuestros propios pensamientos personales o durmiendo. Esto sucede en diversas partes de nuestro cerebro, en millones y millones de neuronas distintas a cada segundo. En efecto, la cantidad de impulsos nerviosos que el cerebro humano genera en un día es mayor que la cantidad de impulsos eléctricos de todos los teléfonos celulares en el planeta. Ahora, observemos más de cerca de qué manera se mueve la información de una célula nerviosa a otra. Cuando las neuronas transmiten señales bajo la forma de impulsos eléctricos, deben comunicarse entre sí a través de la brecha que las separa. Esta brecha entre la terminal del axón, emisor de la señal de una célula nerviosa, y la dendrita, receptor de la señal de su neurona vecina, es una conexión sináptica o sinapsis. Este término se origina en una palabra griega que significa conectar o unir, de apenas una milésima de milímetro de ancho. La brecha sináptica permite que los impulsos nerviosos continúen por su ruta desde una neurona u otra sin interrupción. El lado emisor de la brecha, donde finaliza la terminal del axón, ilustrado como el sistema de raíces del árbol en el punto A de la figura 3.3, se denomina terminal presináptica, porque una señal de este lado de la brecha todavía no cruzó la sinapsis. El extremo receptor de la sinapsis, donde la dendrita acepta la información, es la terminal postsináptica, las ramas más externas del árbol, similares a dedos. Tenga presente que las neuronas no se vinculan en simples cadenas como los vagones de carga de un ferrocarril, que van unidos, unos tras otro, en una secuencia. De hecho, un axón puede enviar información a más de una célula nerviosa a la vez, en un proceso llamado divergencia. Cuando esto sucede, el mensaje de una célula nerviosa diverge o se disemina a múltiples células nerviosas vecinas. En potencia, una neurona crea una cascada de información que les puede enviar a muchos miles de otras neuronas. El proceso de la divergencia neural es muy parecido al de arrojar un canto rodado en el agua. El impulso se esparce en todas las direcciones. En otro proceso denominado convergencia, una única célula nerviosa recibe en sus dendritas mensajes provenientes de múltiples células nerviosas y luego hace converger estos diferentes pedacitos de información en una sola señal que sale a través del axón. Imagina nuestro roble con sus ramas dendritas que se esparcen en todas direcciones. Ahora piensa en miles de árboles que flotan tridimensionalmente en el aire, con sus sistemas de raíces terminables de acción, tocando una pequeña parte de la copa de nuestro árbol original. Todos esos árboles diferentes están enviando numerosas corrientes eléctricas a ese único árbol, y ese está haciendo converger toda esa información en una sola vía a lo largo de su tronco hacia las raíces. La convergencia ocurre cuando actividad neuronal diseminada se ensambla perfectamente, de modo que todos los impulsos nerviosos se encuentran en unas pocas neuronas. Puede observar la figura 3.4 para ver la convergencia y divergencia. ¿Cómo levantar un lápiz? Muy bien, nuestro lápiz todavía está ahí tirado. ¿Qué debe suceder para que usted lo levante? Si se inclinara hacia él y lo tomara, una cascada de potenciales de acción se dispararía en una cantidad de neuronas de diferentes áreas de su cerebro para provocar la acción coordinada del movimiento en sus brazos y manos. Los siguientes son algunos de los pasos simples en este proceso, que no necesariamente ocurren en esa secuencia exacta. Primero, su pensamiento de levantar el lápiz crea la primera serie de potenciales de acción en su cerebro. Segundo, sus ojos ven el lápiz e inician la segunda serie de potenciales de acción. Tercero, su lóbulo occipital, la parte del cerebro responsable de la visión, registra la imagen de lo que usted ve. 4. El lóbulo temporal, responsable de la asociación junto con el almacenamiento de recuerdos y el aprendizaje,
Asocia la imagen de lo que usted ve con lo que él recuerda de los lápices y luego crea otra serie de potenciales de acción. 5. El lóbulo frontal, responsable de las actividades mentales superiores, le permite mantener su atención mientras usted intencionalmente se inclina para tomar el lápiz. 6. Cuando empieza a formular e integrar el movimiento de tomar el lápiz, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, la porción motriz del cerebro, también responsable de los mecanismos del lenguaje y de las funciones sensoriales generales, lo ayudan a iniciar la acción del movimiento en su brazo, mano y dedos, y disparan su anticipación sensorial de las sensaciones que pueden producir el lápiz. 7. El lóbulo parietal le permite sentir que tiene el lápiz en su mano. Usted puede percibir la forma, la superficie más áspera de la madera expuesta por haberle sacado punta y la suavidad de la goma de borrar. 8. Al mismo tiempo, el cerebelo, responsable de coordinar la actividad muscular voluntaria, dirige los movimientos motrices finos del cuerpo para inclinarse y tomar el lápiz. Sin el cerebelo podría tomar el lápiz, pero quizá lo lanzará volando sobre su cabeza o lo dejará caer al piso. A lo largo de esta cascada de potenciales de acción, los iones de sodio y de potasio entraron y salieron de sus células nerviosas, y esta actividad electroquímica tuvo lugar sin ninguna percepción consciente de su parte, gracias al cielo. Nerviosa como una medusa. Las primeras células nerviosas evolucionaron en una criatura muy similar a las actuales medusas, hace millones de años. La supervivencia de este organismo primitivo dependía de su capacidad para detectar función sensorial, el alimento y moverse función motriz hacia él. Lo esencial era que la medusa desarrollara células especializadas que pudieran generar movimiento por contracción de tejidos. Pero estos movimientos tenían que ser algo más que acciones al azar. La medusa necesitó un sistema que pudiera guiar sus movimientos con cierto grado de conciencia y coordinación, de modo que fuera capaz de interactuar con mayor eficacia en su medio ambiente. Un sistema semejante requería la capacidad de recibir mensajes sensoriales del entorno y conducir esas señales a las células que se habían especializado en producir movimiento. En esencia, esto es lo que hace el sistema nervioso. Percibe el entorno y luego responde de manera apropiada mediante el movimiento y la acción, a veces de manera voluntaria y a veces involuntariamente. En otras palabras, la medusa necesitó una conciencia o inteligencia rudimentaria y un sistema nervioso simple para posibilitar un nivel inicial de conciencia. En consecuencia, esta criatura desarrolló las células nerviosas y las funciones sensoriales y motrices de los primeros sistemas nerviosos. Los mecanismos neurológicos simples que evolucionaron en la medusa y en otros organismos primitivos fueron adaptaciones tan eficaces que se convirtieron en la norma de la evolución. Todas las células nerviosas, ya sean de medusas, de otros animales o de seres humanos, funcionan bajo los mismos principios electromecánicos básicos de conducción de la información. En la actualidad, los seres humanos nos comportamos o respondemos a nuestro entorno empleando los mismos procesos que evolucionaron en la medusa hace millones de años. ¿Cómo es que la naturaleza dio el salto cuántico desde los sistemas nerviosos más primitivos hacia el cerebro humano? Para desarrollar una conducta cada vez más complicada, sofisticada y adaptable, todo lo que necesitaron los organismos fue reunir más de estas células nerviosas de maneras diversificadas. Cuando las neuronas se interconectan en redes neurológicas cada vez más intricadas, la comunicación entre ellas se multiplica exponencialmente. Es una simple correlación. A medida que la comunicación entre las neuronas se incrementa, la inteligencia se expande y los organismos son capaces de comportarse dentro de su medio ambiente de un modo cada vez más avanzado y adaptable. En esencia, podemos aprender, recordar, crear, inventar y modificar nuestra conducta más rápido que cualquier otra especie, debido al tamaño de nuestro agrandado cerebro. Los seres humanos, a causa de la enorme cantidad de células nerviosas interconectadas que le dan a nuestro cerebro tanto un tamaño enorme como una insuperable complejidad, nos encontramos en la cima de la cadena de mando. Los mensajeros químicos hacen la conexión. Ahora,
Echemos un vistazo más de cerca a la manera en que los impulsos nerviosos viajan de una neurona a otra. ¿Cómo cruzan esa brecha sináptica? Cuando un impulso nervioso viaja por una neurona hasta el extremo mismo del axón, alcanza la terminal presináptica que está en el extremo emisor de la brecha sináptica. En la terminal presináptica hay minúsculas vesículas sinápticas que almacenan mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Los neurotransmisores les pasan información importante a otras células nerviosas a través del diminuto espacio sináptico en dirección a otras partes del cuerpo para orquestar funciones específicas. El punto A de la figura 3.5 ilustra estas vesículas rellenas de neurotransmisores. Las neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina o la dopamina, también producen los estados de ánimo que condimentan nuestras experiencias. Son la razón por la que a veces llevamos a cabo una actividad y nos sentimos felices, mientras que en otras ocasiones, cuando realizamos la misma actividad, tenemos un conjunto de emociones diferentes. Si, como la mayoría de la gente, usted pasa por distintos estados de ánimo en el curso del día, del entusiasmo o de un estado positivo a sentirse deprimido, irritable o fatigado, habrá experimentado los efectos de los neurotransmisores, la química cerebral que creamos diariamente por nuestros propios pensamientos. Determina cómo nos sentimos. Piensa en las vesículas del final de la terminal del axón con globos de agua diminutos, construidos especialmente, y en los neurotransmisores como los fluidos contenidos en los globos. Solo los conjuntos de terminales y neurotransmisores que concuerdan entre sí pueden funcionar juntos. Igual que un rayo, la actividad electroquímica de un impulso nervioso provoca la explosión de una o más vesículas. Y cada vesícula que explota libera miles de moléculas neurotransmisoras. Con cada impulso nervioso, algunas vesículas estallan, mientras otras no son afectadas, de modo que se emiten ciertos neurotransmisores, mientras que otros mensajeros químicos no son liberados. ¿Qué determina cuáles son los neurotransmisores que serán liberados? Los impulsos nerviosos no son todos iguales. Cada impulso eléctrico que viaja por la neurona tiene una frecuencia específica o magnitud de carga, y cada tipo de neurotransmisor responde a una frecuencia diferente. Así, un impulso electroquímico específico provoca que una vesícula en particular explote y descargue un neurotransmisor correspondiente a esa frecuencia específica. Imagina estos mensajeros químicos, si lo desea, como un diminuto ferry que cruza un canal y fondea el otro lado en un muelle en el destino correcto. En la dendrita receptora, cada neurotransmisor fondea vinculada con un sitio receptor químico, como una llave que encaja en la cerradura correspondiente. La forma del neurotransmisor debe concordar con la forma del receptor. Los puntos B y C en la figura 3.5 muestran este modelo de la llave y cerradura. En el muelle donde fondean del otro lado, los neurotransmisores liberan a sus pasajeros, quienes tienen obligaciones específicas. Los individuos que abandonan el ferry pueden viajar por la misma autopista, pero tienen distintos propósitos. Algunos pueden ir a su casa a descansar, otros al trabajo, algunos salir de vacaciones y otros incluso pueden trabajar como policías del mismo ferry. Esto es análogo a lo que hacen los neurotransmisores. Cruzan la brecha entre la neurona que los libera y la célula nerviosa vecina. En el extremo receptor de la brecha, provocan la liberación de químicos específicos que influyen en la actividad de la célula nerviosa más próxima. A su vez, esto influye en la próxima neurona receptora y así sucesivamente. El intercambio eléctrico-químico. ¿Se ha dado cuenta de que los impulsos nerviosos empiezan siendo eléctricos de su naturaleza? Después se toman químicos y luego vuelven a ser eléctricos. En otras palabras, los impulsos eléctricos que generan las neuronas se transmutan en impulsos químicos en la sinapsis por medio de los neurotransmisores. Estos mensajes químicos estimulan complejas interacciones moleculares, incluidos flujos de iones, que disparan impulsos eléctricos en la neurona vecina. Cuando se alcanza un cierto umbral eléctrico, se activa la neurona contigua y dispara un potencial de acción que hace que el mensaje siga a lo largo de la célula nerviosa receptora. No todas las células nerviosas pasan los mensajes que reciben. Para ilustrar esto,
Imagina que está tratando de levantarle el ánimo a un amigo que se encuentra muy deprimido por culpa de un amor contrariado. Está empantanado en la apatía, reavivando repetidamente su aflicción, dándose cuenta de que él debe olvidar su tristeza. Usted decide estimularlo de muchas maneras distintas. Entonces lo lleva a cenar, van a caminar y se toman un helado en la Rambla. Lo acompaña al cine y luego se encuentran con unos amigos en un club nocturno donde ven un espectáculo de stand-up. En algún punto de toda esta actividad, su amigo probablemente alcanzó el umbral en el que se entusiasmó lo bastante como para olvidar su estado de apatía inicial. Las células nerviosas pasan de un estado de reposo a un estado de excitación de un modo muy similar a cómo lo hizo su amigo. Una sola forma de estímulo quizá a veces no alcance, pero si usted puede ofrecer el suficiente estímulo para llevarlas al punto de excitación, se excitarán y permanecerán así. Una vez que una célula nerviosa es estimulada en la terminal postisináptica, pasa de ser receptora de información a ser emisora de información. Ahora la célula nerviosa difundirá su excitación. Cuando los neurotransmisores son liberados en la terminal presináptica, el punto de emisión de la neurona genera una respuesta eléctrica en la terminal postisináptica de la célula nerviosa receptora. Este impulso eléctrico debe viajar de la dendrita receptora al cuerpo de la célula y de ahí por el axón antes de que el neurotransmisor cumpla su tarea. Piensa en los neurotransmisores como químicos que establecen la comunicación entre las neuronas para que los mensajes viajen por todo el cerebro. Por lo general, debe haber una buena cantidad de actividad neurotransmisora, estímulo en la terminal postosináptica, el extremo receptor de la neurona para que la célula nerviosa cercana se estimule lo suficiente como para dispararse. Las cantidades pequeñas de neurotransmisores generadas por disparos de células nerviosas aisladas por lo general no llegan al umbral que produce un potencial de acción en la terminal postisináptica. Es un fenómeno de todo o nada, como ese momento en que la alarma del reloj despertador se apaga, o bien salimos de la cama o no salimos, pero no podemos hacer ambas cosas. Los distintos tipos de neurotransmisores también influyen en si las células nerviosas se disparan o ignoran la alarma. Tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores se encuentran en concentraciones diferentes en partes específicas del cerebro, según sea la función particular de cada área. Algunos de los principales neurotransmisores son el glutamato, el GABA, gamma aminobutyric acid o ácido, gamma aminobutírico, la acetilcolina, la serotonina, la dopamina, la melatonina, el óxido nítrico y diversas endorfinas. Los neurotransmisores pueden realizar distintos tipos de funciones. Pueden estimular, inhibir o cambiar la actividad de una neurona a nivel celular. Pueden pedirle a una neurona que se desenganche de su conexión actual o que se afirme mejor en ella. Los neurotransmisores pueden enviarle a las neuronas vecinas señales para que se estimulen o pueden mandarle a la siguiente neurona en la cadena un mensaje que inhibirá o detendrá por completo un impulso nervioso. Incluso pueden cambiar el mensaje mientras éste está siendo enviado a una neurona, de modo que se transmite un nuevo mensaje a todas las células nerviosas relacionadas con ella. Cualquiera de estas actividades puede ocurrir en una milésima de segundo. Tenemos dos tipos de neurotransmisores en el cerebro y en el sistema nervioso. Los neurotransmisores excitadores estimulan o activan las transmisiones nerviosas, cambian el estado eléctrico de la membrana postisináptica permitiendo que se inicie el potencial de acción en la célula próxima. Estos tipos de químicos, en la adecuada combinación, permite que se produzcan nuestras funciones mentales a una velocidad inimaginable. El principal neurotransmisor cerebral excitador es el glutamato. Cuando es liberado desde la terminal presináptica emisora, el glutamato se pega al receptor en la terminal postisináptica de la célula vecina. Así cambia el estado eléctrico de la célula postosináptica para que haya una mayor posibilidad de que se dispare un potencial de acción. Por el contrario, los neurotransmisores inhibidores hacen exactamente lo que su nombre dice. Inhiben o detienen la actividad en la siguiente célula y finaliza la excitación en la terminal postisináptica de la célula nerviosa receptora. El principal neurotransmisor inhibidor es el GABA,
Cuando es liberado en la terminal presináptica, el GABA también se pega a las correspondientes receptores postsinápticos. Sin embargo, el GABA hace que haya menos probabilidades de que se genere un potencial de acción. Sin el GABA, las células nerviosas se dispararían de manera tan repetitiva que se sobreestimularían, provocando daños significativos, importantes desequilibrios en el cerebro. Las neuronas fácilmente pueden asociarse y conectarse con muchas neuronas diferentes. También tienen la capacidad de encender y apagar impulsos a instante, a voluntad, converger información en una única célula y diverger actividad eléctrica en una miríada de direcciones diferentes, de un modo instantáneo. Las neuronas también se conectan y desconectan entre sí en distintos espacios sinápticos. Teniendo en cuenta la complejidad de estas células, la ciencia biológica está empezando a comprender que poco sabemos del funcionamiento interno y de la interconectividad de las neuronas. Es lógico que, dado que las neuronas pueden dirigir tantas funciones y con facilidad continuar o interrumpir la lectura de patrones de manera colectiva, guarden muy poca semejanza con los dibujos que quizá recordemos de nuestros libros de estudio, que mostraban diminutos alambres alineados muy prolijamente a nuestros propósitos. Podríamos representar a las neuronas en términos de la vasta y siempre cambiante red de computadoras individuales que se comunican a la velocidad del rayo vía Internet. Si podemos visualizar las neuronas como miles de millones de computadoras que permanentemente se conectan y desconectan, podemos empezar la enorme tarea de explicar su inteligencia a nivel microscópico. Por lo tanto, cuando hablo de la conexión de neuronas, se debe entender que es una metáfora para ayudarnos a aprender de qué manera estas células superiores tienden a hacer contacto unas con otras y a trabajar cooperativamente. El agua entre nuestros oídos. Como mencioné antes, entre el 75 y el 80% del contenido de nuestra maravillosa y compleja biocomputadora es agua. La consistencia de un cerebro vivo es similar en algunas tareas a la de un huevo pasado por agua, mientras que otras son densas y gomosas como un huevo duro. No es extraño que la naturaleza haya rodeado al cerebro de un cráneo óseo para proteger de lesiones a sus delicados tejidos. El agua es esencial para los medios eléctricos de intercambio de información del cerebro. El contenido acuoso del cerebro amplifica la conductividad eléctrica y permite que las corrientes eléctricas se diseminen con rapidez a lo largo del cráneo de un modo parejo y continuo. Este proceso de diseminación, divergencia, es posibilitado en gran medida por el agua. Para ilustrar por qué esto es verdad, consideremos que sucede cuando cae un rayo en una laguna. Si nos encontramos dentro de ella, aunque estemos a 1 kilómetro del punto de impacto del rayo, podremos electrocutarnos, porque la corriente eléctrica viajará a velocidades inimaginables por el agua, en todas direcciones. De manera similar, el agua del cerebro actúa como un conductor para posibilitar las cargas eléctricas. El agua suministra el medio perfecto para que estas partículas cargadas se diseminen con rapidez y libertad por el entorno interior y exterior de la célula nerviosa. Y ahora, el sistema nervioso. Otras partes del sistema nervioso, además del cerebro mismo, conducen impulsos desde el cerebro. Son los nervios. Un nervio puede ser uno o más atados de fibras de células nerviosas que se ramifican por todo el cuerpo, formando parte de un sistema que transmite impulsos de sensación, movimiento, etc. Entre el cerebro o la médula espinal, todas las otras partes del cuerpo, los nervios son extensiones del cerebro. El sistema nervioso sirve para conectar el entorno con el cuerpo con el cerebro y el cerebro con el cuerpo. Fundamentalmente, el sistema nervioso como un todo activa, controla y coordina las funciones corporales, integrando las vastas complejidades del tejido viviente dentro de un orden y una armonía. Regula los sistemas de endocrino, muscular, esquelético, inmune, digestivo, cardiovascular, reproductor, respiratorio y excretor. Sin el sistema nervioso no habría vida. Para controlar y mantener a todos estos sistemas, el sistema nervioso se comunica de manera constante con el resto del cuerpo, mediante nuestros sentidos, que son extensiones de los receptores nerviosos
que nos permiten procesar los distintos tipos de información acerca de nuestro entorno. El sistema nervioso recibe información y evalúa las condiciones tanto del afuera como del interior del cuerpo. Además del oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la presión, el sistema nervioso procesa otros sentidos internos, incluidos el hambre, la sed, dolor, la temperatura y la propiocepción, conciencia de las posiciones espaciales de las partes del cuerpo. El sistema nervioso almacena la información que recibe bajo la forma de recuerdos. Componentes del sistema nervioso. El sistema nervioso consta en realidad de varios subsistemas que se suponen dentro del cuerpo. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal. Podríamos pensar en esta última como una extensión del cerebro, con miles de millones de impulsos sensoriales y motrices que viajan por toda la columna vertebral como si fuera un cable de fibra óptica. Tenemos otro sistema nervioso, el sistema nervioso periférico, que abarca todos los nervios que están fuera del cerebro y la médula espinal. Los nervios que transportan impulsos de los tejidos y órganos a la médula espinal y los nervios que transmiten señales de la médula espinal a los tejidos y órganos, incluidos los órganos sensoriales, se consideran nervios periféricos. Si la médula espinal es comparable a un cable de fibra óptica, los nervios periféricos son como cables que salen de este cable de fibra óptica y llevan señales en los dos sentidos entre la médula espinal y los brazos y piernas, pies y manos y todos los órganos internos. En las figuras 3.6a, 3.6b y 3.6c pueden comparar al sistema nervioso central con el periférico. El sistema nervioso central. Los nervios periféricos del sistema nervioso voluntario. Dos tipos de nervios constituyen el sistema nervioso periférico. El primer tipo de nervio periférico es el nervio craneal, porque está cerca de la cabeza. Hay 12 pares de nervios craneales que se originan en el tronco cerebral. Transportan impulsos para muchas funciones, tales como el olfato, la visión, el mantenimiento del equilibrio, la secreción glandular, el oído, la deglución y la expresión facial. En la figura 3.6 se le permite visualizar algunos de los nervios craneales. El segundo tipo de nervio periférico está formado por los 31 pares de nervios raquídeos que salen de las vértebras o de entre ellas a ambos lados de la médula espinal. Cada nervio raquídeo se ramifica y se conecta con una región específica del cuello, del tronco o de las extremidades y es responsable de sus funciones, movimientos y sensaciones. Las figuras 3.6b y 3.6c clarifican de qué manera los nervios periféricos salen de la columna vertebral y se comunican con los músculos, tendones, mientras que otros nervios periféricos se conectan con diversos órganos. Los nervios periféricos del sistema nervioso involuntario. Algunos de los nervios craneales: ojo, glándula lagrimal, membrana mucosa de la nariz y del paladar, glándula submaxiliar, glándula sublingual, membrana mucosa de la boca, glándula parótida, aorta, vena cava superior, arteria pulmonar, corazón, vena cava inferior, laringe, la tráquea, bronquios, pulmones, esófago, estómago, vasos sanguíneos del abdomen, hígado y ductos, vesícula, páncreas, glándula suprarrenal, intestino delgado, intestino grueso, recto, riñón, vejiga, genitales externos y órgano sexual. Nuestra inteligencia involuntaria subconsciente. Dentro de los sistemas nerviosos central y periférico se encuentra el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Es el sistema del control automático y autorregulado del cuerpo y sus raíces están en el mesencéfalo o cerebro medio, el área justo debajo de nuestro neocórtex
y una de las tres grandes divisiones del cerebro, vea la página 3.7, el mesencéfalo es el área responsable de las funciones automáticas del cuerpo. Neocortex, cerebro, el sistema límbico o mesencéfalo. Corte transversal, vista de una mitad del cerebro. El sistema nervioso autónomo es responsable de las funciones involuntarias y de la homeostasis, el continuo equilibrio que mantiene la inteligencia innata del cuerpo. Nuestro sistema nervioso autónomo regula la temperatura corporal, los niveles de azúcar en la sangre, el ritmo del pulso y todos esos millones de procesos que damos por sentados a diario. Se lo denomina autónomo, piensa en automático, por todas las funciones que controla sin ningún esfuerzo consciente de nuestra parte. Por ejemplo, no tenemos que controlar deliberadamente el latido del corazón, ni liberar de manera intencional las enzimas necesarias para digerir nuestra última comida. El sistema nervioso autónomo se autorregula automáticamente para mantener el orden químico interno del cuerpo y un grado normal de salud. Podríamos decir que funciona a un nivel subconsciente. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La figura 3.8 muestra las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Dado que el sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para emergencias, a esta parte del sistema nervioso autónomo a veces se le da la nómina sistema nervioso de luchar o huir. Cuando percibimos una amenaza del entorno, este sistema nervioso se activa automáticamente para preparar al cuerpo para luchar o huir. El pulso cardíaco se acelera, la presión arterial aumenta, el ritmo respiratorio aumenta y se libera adrenalina para una acción inmediata. Al mismo tiempo, la energía del cuerpo abandona el tracto digestivo y va hacia los vasos y piernas. El sistema nervioso simpático cambia electroquímicamente al cuerpo para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Las funciones exactamente opuestas son el ámbito del sistema nervioso parasimpático. Esta parte del sistema nervioso autónomo conserva y restablece la energía y los recursos del cuerpo. Cuando no percibimos ninguna amenaza en el entorno, el sistema nervioso parasimpático disminuye y el ritmo cardíaco aumenta, la energía en el sistema digestivo, relaja el cuerpo y lleva el flujo sanguíneo desde los músculos esqueléticos de las extremidades hacia los órganos internos. Para apoyar el crecimiento y los procesos de mantenimiento, piensa en nuestro sistema nervioso parasimpático en relación con cómo nos sentimos justo después de terminar una cena opípara. Otra parte del sistema nervioso involuntario involucra los muchos reflejos que ocurren en respuesta a diversos estímulos externos. El cuerpo puede emplear estos reflejos con fines de supervivencia y de acción inmediata. Por ejemplo, cuando el médico golpea nuestra rodilla justo debajo de la rótula con un martillo de goma, de inmediato la pierna da una patada involuntaria. Cuando apoyamos la mano en una olla caliente, la mano se aleja automáticamente. Si entramos en una habitación iluminada, después de haber estado en la oscuridad, las pupilas se contraen. Estas rudimentarias acciones musculares son dirigidas por el tronco cerebral y el cerebelo. Son respuestas primitivas que se codificaron a lo largo de millones de años de adaptación. Ahora que tenemos las bases para comprender las funciones más instintivas del sistema nervioso involuntario, funciones derivadas de nuestro sistema nervioso autónomo o automático, podemos comenzar a apreciar la importancia de todas sus responsabilidades. Esta es nuestra naturaleza subconsciente y alberga a una inteligencia o mente que es capaz de controlar las innumerables funciones corporales que se desarrollan momento a momento, a nivel celular y gran escala, sin nuestro esfuerzo o atención consciente. Este asombroso sistema diseñado de manera brillante automáticamente sostiene nuestra vida misma y cuando no se interrumpe, mantiene nuestro nivel de orden interno o salud. Nuestra naturaleza voluntaria consciente. Como seres humanos, tenemos el privilegio de poseer la capacidad de actuar voluntaria y conscientemente. Tenemos libre albedrío para hacer y ejecutar elecciones relacionadas con qué queremos pensar, qué queremos recordar, qué aptitudes queremos desarrollar y qué acciones queremos realizar.
Usamos el cerebro y el sistema nervioso para ejercer un control voluntario sobre nuestras decisiones, se trate de comer, caminar o sentarnos a leer un libro, y controlar nuestros músculos para llevar a cabo lo que elegimos. Nuestros deseos y acciones derivan de nuestro libre albedrío. Por eso podemos decir que tenemos un sistema nervioso voluntario que alberga nuestra mente consciente y el libre albedrío para tomar y ejecutar las decisiones que se encuentran bajo nuestro control voluntario. El asiento de nuestro libre albedrío, el sistema nervioso voluntario, se ubica en la parte del cerebro llamado neocortex. Puede repasar la figura 3.7 para ver el neocortex, lo que nos hace humanos, lo que nos brinda la fuente de nuestra naturaleza humana. Es la interacción entre el sistema nervioso involuntario y el sistema nervioso voluntario. Por una parte, el sistema nervioso voluntario se encuentra bajo nuestro control consciente y nos da el libre albedrío para hacer lo que queremos. Al mismo tiempo, el sistema nervioso autónomo es controlado por nuestra inteligencia subconsciente, que suministra y regula todas esas innumerables reacciones electroquímicas que le dan vida al cuerpo y sostienen todo lo que hagamos y sintamos. La figura 3.9 brinda una visión global del sistema nervioso con sus partes componentes. Sistema nervioso central. Porción del sistema nervioso central voluntario. Sistema nervioso simpático. Sistema autónomo involuntario. Sistema nervioso periférico. Porción del sistema nervioso periférico voluntario. Sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso y todas sus divisiones. Espero que esté empezando a apreciar por qué hemos comenzado la exploración del cerebro enfocándonos en el ámbito celular. Nuestras células nerviosas fueron diseñadas por la naturaleza para permitir que la comunicación se desarrolle exponencialmente. Podemos usar las mismas conexiones y circuitos neuronales del cerebro, pero producir cada vez distintos neurotransmisores para crear una infinita variedad de pensamientos, sentimientos, acciones, estados de ánimo y percepciones. Este proceso puede inspirar acciones y reacciones, despertar emociones, regular funciones corporales, manifestar estados de ánimo y conductas y estimular impulsos, liberar hormonas y crear las imágenes holográficas denominadas pensamientos y recuerdos. Ahora podemos empezar a explorar la anatomía de la actitud a partir de nuestras simples lecciones de neurobiología y química cerebral. Una actitud es un manojo de pensamientos atados todos juntos que encienden determinadas células nerviosas del cerebro, las que a su vez estimulan neurotransmisores específicos para hacernos pensar, actuar y sentir de una manera determinada. Por ejemplo, digamos que se despierta a la mañana y lava los platos que quedaron de la noche anterior. Su actitud hacia la tarea es una función de estos pensamientos. Realmente dormí muy bien anoche. Estoy tan contento de no tener que trabajar hoy. Vaya, qué buena estaba la pasta que comimos anoche. Y me alegra haber enjuagado los platos después de cenar. No puedo creer lo azul que está hoy el cielo. A la noche, ese mismo día, cuando se encuentra lavando los platos, otra vez su actitud puede estar constituida por estos pensamientos. No sé por qué ella tuvo que sacar ese tema otra vez. Pensé que por fin habíamos dejado el problema resuelto, pero ahora estamos nuevamente hablando de lo mismo. ¿Por qué esa maldita luz titila de ese modo? Esta noche no tengo ganas de lavar los platos. Mejor me voy a la cama. Sobre la base de estos dos grupos distintos de pensamientos, probablemente usted experimentaría algún tipo de contraste entre las actitudes que tuvo mientras realizaba la misma tarea de lavar los platos en estas dos situaciones distintas. Solemos referirnos al libre albedrío como nuestra capacidad de expresar la actitud que elegimos, cualquiera que sea, y está relacionada con el cerebro y su química. Por extensión, el libre albedrío es lo que hace a los seres humanos tan diferentes entre sí. La próxima vez que empiece una tarea, considere de qué manera sus pensamientos afectan la danza química que se produce en su cerebro. Si nuestro cerebro es el motor que nos suministra energía en la vida cotidiana, resulta una muy buena idea saber cómo funciona y cómo podemos controlarla, de modo que podamos llegar a donde queremos ir. Aquí está el sentido principal de este material. El conocimiento es poder. El poder es control. Trabajamos con miras al punto donde tengamos la capacidad de controlar nuestro estado mental, químico, nuestra vida y en última instancia nuestra realidad personal.
Lo asombroso es que nuestro estado mental, químico y nuestra vida están tan entrelazados que efectuar un cambio significa que el otro también cambiará. En el capítulo 4 explicaré cómo ha evolucionado el cerebro hasta aquí en la historia de la humanidad. También lo familiaricé con los distintos mojones, regiones y subestructuras del cerebro, para que pueda comprender mejor cómo procesamos los pensamientos internos y las reacciones externas. A medida que empecemos a unir todo esto, comenzará a comprender más por qué usted es como es. De la bibliografía recomendada para este capítulo, Gui Tong Ai, Textbook of Medical Physiology, 8, London, W.B. Sanders, 1991. Snell Hersey, Clinical Neuroanatomy for Medical Students, Little Brown, 1992. Ornstein Ray Thompson, R. The Amazing Brain, Houghton Mifflin, 1994. Bueno, mis amados hermanos, seguiré compartiendo en el próximo capítulo. Que tengas un bonito día, buenas tardes, buenas noches. Bye bye.